Curso de Historia Sagrada, tema 23, el exilio. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, según cada cual me estáis viendo. Aquí es de noche, bastante de noche ya. Y casi estaba por haber dejado para mañana el grabar, pero es que mañana tampoco me va a dar tiempo. Bueno, lo hacemos con alegría. Comenzamos este tema sobre el exilio. Y lo comenzamos pues con un salmo que es muy conocido, al que confieso de antemano que he censurado en el último versículo porque para nuestra mentalidad es demasiado brutal. De hecho, también el breviario hace lo mismo. Pero el salmo refleja muy bien, en general, lo que queremos explicar en esta lección. Es el salmo 137 o 136. Sabéis que tienen dos números. Y es el famoso junto a los canales de Babilonia. Iba a haber puesto de fondo la música del vapensiero de Nabucco, pero confieso que iba a armar tal lío que he preferido no hacerlo. Bueno, leo el salmo. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Al oído mío, tenle en cuenta el día de Jerusalén, cuando decían, desnudarla hasta los cimientos. Capital de Babilonia destructora, dichoso quien te devuelva el mal que nos has hecho. Luego ya digo, sin un versículo muy brutal para nuestra mentalidad. Nosotros vamos a empezar por hablar de Palestina después del año 586 a.C. Cuando los babilonios deportaron el año 586 a Babilonia a los principales de los habitantes de Judá, el país quedó casi deshabitado y desolado. Además, la población que quedó, voy a ponerlo aquí que casi me permite mirar mejor hacia vosotros. Además, la población que quedó fue la menos capacitada, por lo que las posibilidades de recuperación eran muy escasas. Se llevan a casi todo el mundo y los poquillos que dejan son gente sin preparación ninguna, pues el país no podía progresar. Los babilonios, a pesar de eso, repartieron tierra y huertos a los que se quedaron, pues querían mantener viva la economía de la zona. Pero no trajeron al país nuevos colonos como anteriormente hacían los asirios. Los asirios, la política que seguían era más o menos la que siguieron los babilonios, pero añadían eso. Se llevaban a la población, pero traían otra. Con lo cual producían un nuevo arraigo, pero siempre ya sin nacionalismo, ¿no? Bueno, como gobernador quedó Godolías, pero lo asesinaron enseguida. Parte de la escasa población que quedaba en Palestina, después del asesinato de Godolías, pues tuvieron miedo a la represalia que iba a venir de los babilonios, y como les dio miedo, pues cogieron a Jeremías,
quizás como rehén, y se marcharon todos a Egipto, porque allí pensaban que encontrarían la paz y la tranquilidad. No debía haber mucho de eso, porque los libros de la Biblia dicen que le alcanzará la guerra en Egipto. Pero bueno, el caso es que no tenemos datos. Sabemos que se llevaron a Isaías, no, perdón, a Jeremías, se llevaron a Jeremías con él, y Jeremías pues, murió al final, el pobre, en Egipto. Él que era del partido favorable a los babilonios. Pues el pobre Jeremías tuvo que morir nada menos que en Egipto, con quien no tenía un país al que no le tenía un cariño muy especial. El territorio fue gobernado desde Samaria, y la parte sur del país fue ocupada por los edomitas, por los idumeos ya. A pesar de la destrucción del templo, quedó algo de práctica religiosa, ya que quedaron algunos sacerdotes y algunas gentes del norte seguían viniendo en peregrinación a Jerusalén. Pero no sabemos qué culto podía celebrarse allí. El fuego sagrado no se extinguió, y a la vuelta de los desterrados se reavivó. Tampoco tenemos ideas muy claras de lo que pasó con el fuego sagrado. Lo que sí es cierto es que ellos decían que lo habían escondido y que por un milagro de Dios se había mantenido latente, y que cuando el templo se volvió a consagrar, el fuego que había escondido se descubrió y volvió a brillar. No sabemos muy bien lo que pasó, pero es muy probable que ciertamente ese fuego permaneciera, pero porque había algún tipo de culto y había quien lo cuidara. El libro de las Lamentaciones nos pinta una ciudad desolada, vacía, llena de ruinas, y de un pueblo incapaz de reaccionar y renovarse. ¿Recordáis? Quizá... Estoy buscando la Biblia. ¿Recordáis quizá el principio tremendo del libro de las Lamentaciones, que está a continuación del libro de Jeremías? Y por eso se le llamó libro de las Lamentaciones de Jeremías, aunque no es de Jeremías. Pero bueno, eso lo dejamos ahora. Mirad cómo empiezan las lamentaciones. Bueno, las lamentaciones son 5 cantos de lamentación por la caída de Jerusalén. Son poesías, y es una poesía que tiene un estilo alfabético, por lo que van siguiéndose en los comienzos de la estrofa o de los versículos, según corresponda, van apareciendo las letras del alfabeto. Es un acróstico a base del alfabeto, pero sigue varios modelos distintos que ahora no quiero desarrollar. Por eso en las Biblias nuestras, entre paréntesis, pues pone el nombre de la letra con el que comienza el versículo correspondiente. Los nombres de las letras están en hebreo, obviamente. Y por eso dicen Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Vav. Todas las letras del alefato hebreo van nombrándolas. Como anécdota, si queréis un poco, porque es verdad. Cuando yo entré en el seminario, en Semana Santa, en el oficio de lectura, entonces se llamaba Maitines, se cantaban durante la Semana Santa las lamentaciones de Jeremías, y cada versículo pues se introducía con el canto de la letra correspondiente, ¿no? Ale, y seguía el texto, no bet. Y yo, que no sabía nada de alfabeto hebreo ni nada de todas esas cosas, a mí, como además era muy bonita la música, a mí eso del Aleph, Bet, Gimel,
me daba una especie de devoción, decía yo, ¿qué misterio hay aquí escondido? Me sentó muy mal cuando me di cuenta que eran las letras del alfabeto, pero bueno, sirva como pequeña anécdota. Leo la primera lamentación, que eso sí es más triste. Aleph. Qué solitaria se encuentra la ciudad populosa. Como una viuda ha quedado la primera de las naciones, la princesa de las provincias sometida a tributo. Ved, pasa la noche llorando, las lágrimas riegan sus mejillas. Ninguno de sus amantes le ofrece consuelo. Todos sus amigos la han traicionado, se han vuelto sus enemigos. Gimel. Judá marcha al destierro, humillada y esclavizada. Habita entre gentiles, no encuentra descanso. Sus perseguidores le han dado caza y se encuentra angustiada. Talet. Los caminos de Sión están de luto. Nadie acude a la fiesta. Sus puertas están desoladas, sus sacerdotes llorando, sus doncellas están apenadas y ella misma llena de amargura. G. Sus enemigos están al frente, sus adversarios prosperan, pues el Señor la ha afligido por sus muchos delitos. Sus niños marchan al cautiverio delante del enemigo. Bueno, son largas y habría que seguir leyendo bastante más rato. Pero os dais cuenta de cómo se hace una descripción, quizá con hipérbole, quizá cargando tintas, pero desde luego el ambiente que nos describen es un ambiente terriblemente triste. Una ciudad que ha pasado, por la que ha pasado la guerra y que ha quedado destruida y sin gente. Pues la verdad es que los que tienen recuerdos de aquella ciudad, cuando estaba próspera y con gente por medio de ella negociando, cantando y saltando, pues la recuerdan con mucha tristeza. Los judíos en Egipto. Ya he dicho que se llevaron a Jeremías a Egipto, aquellos pocos que después de la muerte de Godolías tuvieron miedo de que los babilonios tuvieran represalias en contra de ellos. En Egipto hubo judíos desde muy antiguo, porque los judíos tenían fama de buenos guerreros y formaban colonias militares mercenarias en la frontera del país de Egipto al servicio del faraón. En Jeremías 44 se nos habla de los judíos que habitaban en Patros y que tenían una religión todavía muy mezclada con ideas paganas. Aparte de eso, se han encontrado restos y abundantes papiros de archivo en una de esas colonias militares, en la que estaba en la isla de Elefantina, una isla en el Nilo, al sur de Egipto. En esa isla de Elefantina, pues los judíos tenían un templo propio, que parece datar del siglo VI antes de Cristo, es decir, más o menos del comienzo de la época del destierro. Pero lo que nos sorprende es que en ese templo adoraban a una tríada de dioses, al estilo de los cananeos. Uno de ellos era Yahvé, una diosa femenina y un hijo de ambos. Es decir, eran judíos, sí, adoraban a Yahvé también, pero tenían ideas muy peculiares. Por empezar, tenían un templo cuando ya solo se podían tener templos en Jerusalén. Pero sobre todo, esta
idolatría, esta ese politeísmo de tener a Yahvé asociado a una diosa esposa y a un dios niño que los acompaña, eso pues creaba algo extraño, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que se ha encontrado, ¿eh? Por supuesto que los israelitas en Palestina y en la Biblia abominan de eso. Por otra parte, conocían las fiestas principales judías y guardaban el sábado y se identificaban inequívocamente como israelitas. No sabemos tampoco demasiado más sobre ellos, pero ahí quedan esos datos. Los judíos en Mesopotamia, vamos viendo cómo se los llevaron, y otros se fueron y se expandieron, pues tenemos que ver los judíos en el destierro, donde quiera que estuvieran. Hemos hablado de los que estaban en Palestina, que eran muy poquillos y pobres. Hemos hablado de los que estaban en Egipto y en Mesopotamia, ¿cómo estaban? A Mesopotamia llegaron israelitas y judíos en 6 deportaciones sucesivas. Son 6, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a hablar de la deportación del destierro. Llegó Nabucodonosor y se llevó a la gente al destierro. Pero es que hay 6. Vamos a contarlas. El 732, en la época de Tiglat-Pileser de Asiria, ya los asirios hicieron una deportación en pequeña escala. El año 722, antes de Cristo todo, bajo Sargón II, también los asirios se llevaron, ahora sí, prácticamente a todos los habitantes de Samaria y en su lugar pues trajeron nuevos colonos. Pero era en el reino de Israel, el reino de Judá seguía todavía. Ahora bien, el año 701, en tiempos del rey Ezequías, Sennacherib, el asirio Sennacherib, volvió a intervenir en Palestina y se llevó a muchos judíos. Y luego las dos últimas, o 3, ¿no? Si he dicho las 2, pero es por algo, porque la tercera es ya muy añadida. La del 598 antes de Cristo, los babilonios se llevaron a Jeconías, al rey Joaquín hijo, y pusieron a su tío Sedecías, pero se llevaron a mucha gente a Palestina, de Palestina a Babilonia. Y luego el año 598, que es la grande, es la deportación grande de judíos. Llevan a Nabucodonosor y dice, hemos terminado, se acabaron las sublevaciones y se lleva a mucha gente. Reinaba el rey Sedecías y ya contamos su trágico final. Y luego finalmente en el año 582 hay un texto de Jeremías 52-88 que dice así, no puede ser 88, 28, 52-28, que dice así, Nabucodonosor deportó a un gran número de personas el año séptimo, 3023 de Judá. El año 18º, claro que son bastantes años después, 832 habitantes de Jerusalén. Y el año 23º de Nabucodonosor, Nabuzardán, jefe de la guardia, deportó a 745 de Judá. El total de deportados ascendió a 4.600 personas. Es decir, después de la deportación grande, Nabucodonosor hizo un par de reajustes
y deportó a más gente. Pero nosotros nos vamos a quedar en la memoria con dos deportaciones, sabiendo que había más, pero las dos grandes deportaciones. La deportación que hicieron los asirios llevándose a los habitantes del Reino del Norte el año 722. Y la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año 586 antes de Cristo, llevándose a los judíos en masa, sacándolos de su tierra y llevándolos también ahora a Babilonia. Los deportados por Nabucodonosor se instalaron cerca de una ciudad llamada Tel Aviv. ¿Os suena esa palabra? ¿Os suena ese nombre? Es la capital civil de Israel, la que los israelitas no quieren que sea la capital, pero tiene que serlo porque las potencias extranjeras no reconocen a Jerusalén. Bueno, Tel Aviv actualmente es una ciudad costera donde hay muchas embajadas, por lo menos teóricamente, porque luego después, donde hay muchas embajadas y que funciona de alguna manera como el gran centro financiero y comercial del país, y es un puerto, tiene apertura al Mediterráneo. ¿Por qué le pusieron a esta ciudad el nombre de Tel Aviv? Por la antigua Tel Aviv, por esa Tel Aviv de Babilonia. Pues en recuerdo de aquella Tel Aviv de Babilonia, crearon esta Tel Aviv de la costa mediterránea. Pero es que hay otra cosa, y es que Tel Aviv significa algo así como colina de la primavera, o también colina de la esperanza. Por tanto, le es un nombre cargado de sentido. Lo mismo que ellos residieron en una ciudad en Babilonia llamada Tel Aviv, donde estaban sufriendo pero mantuvieron su esperanza. Así ahora, cuando volvieron después de la Guerra Mundial para establecer el hogar palestino y en definitiva para establecer el Estado de Israel, pues al fundar una ciudad en Jaffa, al lado de Jaffa, pues fundaron esta ciudad de Tel Aviv como lugar de la esperanza de un país nuevo. Luego las cosas son más complicadas y no entro ahora en esos temas, pero ciertamente para los judíos la vuelta a Palestina fue totalmente ilusionante. La lástima es que, pues muchas veces los derechos de unos chocan con los derechos de otros y los palestinos les tocó pagar el pato, ¿no? Y ahí tenemos ese conflicto de israelitas palestinos, que eso va a durar por los siglos. Pero bueno, también hubo deportados por más sitios, no solo estuvieron en Tel Aviv. En Nippur, una ciudad también de Mesopotamia, se han descubierto los archivos de unos banqueros de ascendencia judía llamados Murasu. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a ver que la situación de los judíos en Babilonia no fue tan mala como aparece en la ópera Nabucco de Verdi, ¿no? Que es una ópera romántica cuando los italianos quieren unirse y para eso tienen que liberarse del gobierno de los austriacos que dominan el norte de Italia. Y entonces, claro, pues en Milán, toda la zona de la Padana, toda esa parte, ¿no?, por donde mandaban los austriacos, pues los veían como el opresor, que es muy romántica la idea, pero ha hecho mucho daño en todos sitios, ¿no? Es la misma idea de la independencia americana y todas estas cosas. La situación de los judíos en Babilonia no fue mala. Tenían gran libertad, menos para volver a Israel.
y pudieron hacer grandes negocios. El estar relativamente agrupados en unas pocas poblaciones les permitió mantener su identidad y poder crear un grupo compacto que reflexionaba y actuaba según las normas de su tradición. El profeta Ezequiel, que estaba allí y que fue sin duda uno de los aglutinantes del pueblo, pues era sacerdote. Ahora hablamos de un poquito más de Ezequiel. El profeta Ezequiel nos muestra que podían reunirse los israelitas en torno a los sacerdotes y conservar su estilo de vida y sus tradiciones religiosas. Es verdad que allí no podían tener el culto sacrificial del templo, pero los sacerdotes enseñaban la ley, que es la función, una de las funciones más importantes de los sacerdotes israelitas. Enseñaban la ley. Y además se creó una institución de la que vamos a hablar enseguida, la sinagoga. La familia real judía, que había sido deportada en el año 598, Jeconías y su familia fueron llevados a Babilonia, y en Jerusalén dejaron a un tío de este Joaquín Jeconías que se llamaba Sedecías, que fue el que se sublevó al final contra Babilonia, y a este se lo llevaron, pero a este se lo llevaron ya de muy mala manera. Le mataron a sus hijos, a él le sacaron los ojos, lo metieron en una mazmorra, el pobre a saber cómo murió. Desde luego de sufrimiento y bastante pronto, pero no sabemos más. En cambio, la familia de Jeconías, que estuvo seguramente pues, en algún tipo de arresto domiciliario, en un momento determinado pues fue liberada. Y nos dice el final del libro, mirad, el libro de los Reyes. Vamos a ver si llego. El final del segundo libro de los Reyes, pues nos dirá: el año 37 de la deportación de Joaquín, yo le suelo decir Jeconías para no armarme líos con su padre, rey de Judá, el mes 12, el 27 del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, el año en que comenzó a reinar, hizo gracia a Jeconías, rey de Judá, y lo liberó de la prisión. Ves que aquí usa los dos nombres, Joaquín y Jeconías, ¿eh? Es el mismo. Le habló con benevolencia, concediéndole un asiento superior al de los reyes que estaban con él en Babilonia. Se desprendió así Jeconías de sus ropas de prisión, comió siempre a la mesa en su presencia por el resto de sus días, y de parte del rey se le concedió un sustento permanente día tras día durante todos los días de su vida. Eso, dicho así, no suena raro. Actualmente sería: le levantaron el arresto domiciliario, lo llamaron a vivir en la corte y participó en la vida de la corte, y además tuvo una pensión estatal ¿eh? Durante toda la época que le tocó vivir allí. Luego su hijo les pasó igual. Es decir, en Babilonia la familia real judía se estableció como clase noble. ¿eh? Por cierto que recibieron también el título de patriarca, pero eso ahora ya no era título, ¿no? Y los judíos están muy enfadados porque los cristianos, los obispos cristianos, tomaron el nombre de patriarca también en Alejandría, en Antioquía, en Jerusalén mismo, y eso les quitó a ellos privilegios. Pero no estamos en eso ahora.
Lo que importa es que Joaquín, el que estaba en Babilonia, pues fue liberado y constituido como noble en la corte de Babilonia. La familia real judía tenía un puesto importante entre los nobles de Babilonia. Y las tradiciones posteriores muestran que los israelitas aprendieron pronto a vivir mezclados con la población, incluso ocupando puestos importantes en la corte sin perder la propia identidad. Es verdad que estas tradiciones reflejan más bien eh, la situación que hubo en la época persa, aunque hablen de Nabucodonosor y de Babilonia. Pero ya en esta época de Nabucodonosor y de Babilonia debieron empezar estos comportamientos. De hecho, el libro de Daniel, que ahora vamos a hablar de él, bueno, ya sigo. En el libro de Daniel se conservan algunas tradiciones y relatos muy conocidos relativos a esta época. Por ejemplo, son muy conocidos la historia de los 3 jóvenes que se mantuvieron firmes en no comer alimentos prohibidos por la ley y que rechazaron la idolatría. Aunque fueron echados a un horno de fuego en el que Dios los libró de ser devorados por las llamas. ¿eh? Pero este relato de los 3 jóvenes tiene mucha enseñanza histórica, más allá de su historicidad concreta. ¿Por qué? Pues porque nos muestra que la tradición contaba que los judíos en Babilonia se la supieron arreglar para progresar adecuadamente. Se la arreglaron para alcanzar puestos importantes en la administración. Se la arreglaron para tener parte en la vida civil de Babilonia. Fijaros cómo empieza el libro de Daniel. El rey, bueno, sigue un poquillo, son unos cuantos versos. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, seleccionar algunos hijos de Israel de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes, como somos todos los judíos, queda por decir, ¿no? Es decir, una definición de... El rey quería a su servicio gente que tuviera buena apariencia, y no solo buena apariencia, sino que realmente fueran eficientes en su trabajo. Y ordenó que se les enseñasen la lengua y la literatura caldeas. Cada día el rey les pasaba una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El capitán de los eunucos les cambió los nombres, llamando a Daniel Baltasar, a Ananías Sidrac, a Misael Misac y a Azarías Abdenal. Fijaros muchas cosas. Los chicos tienen doble nombre, es decir, están integrados en una doble cultura, en la cultura judía propia, a la que no han querido renunciar, y a la cultura babilonia, que desea integrarlo para aprovechar sus cualidades en bien del reino, en bien del imperio. Por tanto, son ya muchachos que tienen prestigio, que tienen buena situación, que además son llamados por el rey a participar en la administración del país. No estamos en un yugo opresor horroroso que no nos deja, ¿no? El salmo está muy bonito, el salmo que hemos leído al principio. Capital de Babilonia, criminal. Hay que rebajar un poco. Los israelitas
en Babilonia progresaron y se desarrollaron. En realidad, esta política, ya os digo, la llevaron más bien los persas y luego permaneció para siempre en esa zona, todavía hasta nuestros días. Ahora voy a dar un detalle. Eh, ha sido como allí ha habido siempre gente, mucha mezcla de raza, mucha, pero mezcla pero justaposición, mezcla sin mezclarse. ¿eh? Justaposición de gente, grupos de gente muy diversos en todas las ciudades, en todos los ámbitos, pues hubo que aprender a convivir y entonces, pues se llevaron como pudieron, ¿no? Había veces que saltaba la persecución de un grupo sobre otro, que había sublevaciones, que había momentos de tensión propios de cualquier país donde habitan varias comunidades muy diversas. Pues bien, digo que, fijaros, los israelitas ya participaban en la administración pública, pero es que eso entre los persas pasó mucho más. Y luego después ya entre los árabes pues también pasó, y digo que llegó hasta nuestros días, porque un detalle que siempre me llamó la atención fue que en Irak, donde estaba Hussein Saddam, cuando toda la guerra del Golfo, con toda la guerra de Irak, bueno, pues en Irak el ministro de Asuntos Exteriores era un cristiano, con todos los moros que eran allí, ¿no? Con todos los musulmanes que eran allí. Porque es que, ya os digo, en los países del este era muy frecuente esa mezcla de personas y esa mezcla de grupos, manteniendo toda su propia identidad. Bien, eh, los relatos sobre el soberbio Nabucodonosor, que exigía que adoraran su estatua y acabó viviendo vergonzosamente como los animales, la actividad de Daniel, dejando en evidencia la idolatría en las historias de Daniel en el foso de los leones, la de Bel y el dragón, que está al final del libro, ¿no? El juicio de la casta Susana, la cena del sacrílego rey Baltasar. Todas esas cosas nos sitúan y nos ambientan en la corte de Babilonia. Y son tradiciones que permanecieron y muestran el ambiente en el que se vivía, y el ambiente que se recordaba. A pesar de todo, y eso sigue siendo verdad, se sentían fuera de su tierra, al menos idealmente. Y deseaban también, digo, al menos idealmente, volver a una tierra de Israel que idealizaban en el recuerdo, como se expresa en el durísimo salmo que hemos leído al principio. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mi alegría. Eso ha pasado no solamente en la época del destierro de Babilonia, sino también en toda la historia del destierro de los judíos a lo largo de los siglos, después de la caída de Palestina en manos de los romanos en el año 70, ¿no? Bueno, pues religiosamente los israelitas vivían un fuerte conflicto. Un conflicto ya de ideas, porque era difícil explicar por qué Yahvé no había defendido a los israelitas frente a los babilonios. ¿Es que el Señor era menos poderoso que los dioses de Babilonia? Por otra parte, no podían practicar el culto según las tradiciones de Jerusalén, porque lo tenían prohibido por sus propias tradiciones. ¿Cómo podrían agradar a Dios si no podían hacer los ritos que exigía la ley? ¿Ya? ¿Veis? Ya tenemos ahí, para empezar, un conflicto interior. ¿Cómo podemos seguir siendo israelitas? ¿Cómo podemos mantener nuestra identidad en tierra extranjera?
Ellos deseaban volver a su tierra y sobre todo lo que deseaban más era sentirse los dueños de la situación y no ciudadanos de segunda categoría. Por eso, estando en Babilonia, veían como salvador al poder persa que empezaba a nacer y paradójicamente se unían a la esperanza de toda la población de Babilonia de que acabaría el poder de la dinastía imperante, de la dinastía de Nabucodonosor, que había acabado prácticamente con aspectos importantes del culto al patrono de la ciudad, del culto a Marduk. Y habían acabado con esos aspectos importantes, entre otras cosas, porque el rey Nabónido se había ido de la ciudad y no se podían celebrar los festivales de primavera que eran fundamentales para la religión de Babilonia si no estaba el rey presente. Por otra parte, como el rey empezó a dar privilegios a otros grupos religiosos, politeístas también, sobre todo los relacionados con la luna, con el culto a la luna, ¿no? Pues entonces los babilonios se la tenían jurada a la dinastía imperante, a la dinastía de Nabucodonosor. Mientras tanto podemos decir también otra cosa, y es que los sacerdotes pudieron llevarse al destierro de una manera o de otra. No sabemos cómo. Los escritos que contenían las tradiciones legales, sapienciales y narrativas de Israel y de Judá. Vamos, que se llevaron las bibliotecas debajo del brazo. En el destierro repensaron toda su historia, codificaron sus tradiciones. Las tradiciones babilónicas también fueron aceptadas en parte cuando permitían expresar mejor la fe de Israel. En el destierro actuaron también profetas que ayudaron al pueblo a profundizar en su monoteísmo y a rechazar cualquier tipo de idolatría. Y este fue un gran salto ideológico para Israel, pues hasta poco antes del destierro no se puede apenas hablar de monoteísmo, sino de monolatría. Monoteísmo, reconocer que hay un solo Dios; monolatría, adorar a un único Dios, aunque existan otros. Ya hemos visto que en Egipto los judíos seguían con malas costumbres, ¿eh? Pero en Babilonia no. En Babilonia el salto al monoteísmo fue muy claro y muy profundo, sobre todo gracias a la acción de los profetas y a la insistencia en el aspecto creador del Señor. En la doctrina sobre la creación llevó a los israelitas al monoteísmo. En Babilonia, los babilonios le daban mucha importancia a la doctrina de la creación, pero no habían saltado del politeísmo al monoteísmo. En cambio, los israelitas, que cogen toda esta idea sobre la creación, se la aplican al Señor y entonces reconocen que no hay Dios más que Yahvé, que es el creador de todas las cosas. En Babilonia, además, ya lo dije antes, nació una institución que sería decisiva para el judaísmo. Estaba naciendo. Nos referimos a la sinagoga. ¿Cómo digo que el judaísmo estaba naciendo? Es que no llevaba mucho tiempo antes. Mirad, la forma religiosa, la mentalidad religiosa del judaísmo es un desarrollo y una evolución de la religión antigua de Israel. Por eso solemos hablar de la religión de Israel en la época monárquica y hablamos del destierro como momento de crisis y hablamos del judaísmo como la religión que surge ya por evolución y por desarrollo de la religión de la época monárquica, gracias al choque con la ideología, al choque con la ideología de Babilonia. En los choques
siempre se coge mucho de aquel con el que se choca, ¿eh? Digo que en Babilonia nació una institución que sería decisiva para el judaísmo. Nos referimos a la sinagoga. Este era un lugar de convivencia para la comunidad judía. En ella se leía y se estudiaba la naciente Sagrada Escritura. Naciente, estaba empezando a escribirse la Biblia. Y en ella se oraba y se estimulaba al cumplimiento de la ley de Israel. Por tanto, la sinagoga surge al principio como una casa de los judíos en Babilonia, pero luego empieza a adquirir un valor muy especial como lugar de afirmación de la identidad propia, como un lugar de estudio, como un lugar de oración, como un lugar de encuentro y de vida comunitaria. De alguna manera podemos decir que la sinagoga para nosotros se ha prolongado en lo que son las parroquias, ¿no? El convencimiento de que el exilio se había producido por el pecado de los gobernantes y del pueblo llevaba a preguntarse y a preocuparse del conocimiento de la ley y a buscar los medios para cumplirla. Ay, si el Señor nos ha castigado por no cumplir la ley, pues tenemos que conocer la ley y buscar los medios para cumplirla. No queremos que nos vuelva a castigar. En la sinagoga nacieron también las traducciones de los libros sagrados a la lengua aramea que empezaba a imponerse sobre el hebreo. Las traducciones al arameo se llaman el Targum. La palabra Targum significa tradición, traducción, y también lleva tradición, pero es traducción. Cuando te digan, eso lo pone el Targum, ¿qué es el Targum? La traducción al arameo de los libros de la Sagrada Escritura. No lo confundáis con Talmud, que es otra cosa que no tiene nada que ver ahora mismo. El Targum es la traducción al arameo de la Biblia. Una traducción que no es mera traducción, sino que tiene a veces paráfrasis e incorpora muchos elementos tradicionales que se habían conservado oralmente y se incorporaron en el Targum. Por eso el Targum nos ayuda a nosotros a conocer mejor la Sagrada Escritura. Luego, después del Targum, ya os digo, los maestros hicieron comentarios legales, la Halaká, la Hagadá, y bueno, sobre todo la Halaká, que es los comentarios legales propiamente dichos, se condensaron a lo largo de los tiempos en una obra de derecho gigantesca, que es el Talmud, que contiene toda la jurisprudencia israelita a lo largo de muchos siglos. Jurisprudencia que se quiere basar expresamente en la ley de Moisés. Y por tanto también para los israelitas el Talmud es su forma de entender la ley de Moisés. Todo eso estuvo relacionado con la sinagoga y todos estos movimientos empezaron a crecer y a desarrollarse durante tiempos del exilio. Otros profetas del exilio. Abdías. De Abdías solo conocemos el nombre, que significa siervo de Yahvé. Y parece que predicó en Judá poco después de la caída de Jerusalén. En su breve escrito condena a los edomitas que atacaron a Jerusalén junto con las tropas de Babilonia y se entregaron a acciones abominables contra sus hermanos israelitas. Pero Abdías no se limita con condenar a Edom, sino que hace una condena general de las naciones que oprimen y dañan a Israel y las amenaza con el día del Señor. Empiezan a hacer, por tanto, el concepto de el día del Señor, que llegará, un día que llegará,
para castigar a todos los pueblos y restaurar a Israel. Los israelitas que quedaron en la tierra arrasada serán restaurados y los israelitas dispersos podrán volver a su tierra. Así comenzará el reinado de Dios. El profeta más grande fue Ezequiel. Ezequiel era uno de los grandes profetas de Israel. Era sacerdote y fue deportado a Babilonia en el año 598, cuando todavía permaneció Jerusalén con Sedecías. Algunos dicen que ejerció su ministerio profético en Jerusalén antes de la deportación y luego en el destierro, pero parece que su vocación se produjo a orillas del río Quebar en Babilonia. En su obra Ezequiel se muestra como un hombre culto, buen conocedor de la teología y de la sabiduría de Jerusalén. Aún desde el destierro en Tel Aviv está pendiente de todo lo que pasa en Judá. No había periódicos ni WhatsApp, pero se enteraban, llegaban noticias. Y él estaba pendiente de todo lo que pasaba en Judá. Y mediante sus oráculos explica lo que le está sucediendo a Jerusalén. Este profeta utilizó mucho acciones simbólicas. Toda su persona se convirtió en profecía. Se planteó, por ejemplo, una acción simbólica, queda mudo durante mucho tiempo. Se muere su mujer y no se pone de luto. Se pone a escribir, a pintar en el suelo y tal. Y ¿tú qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Hacía muchos gestos, muchos signos, muchos símbolos, ¿no? Acciones simbólicas se llaman. Se planteó muy agudamente el problema de la responsabilidad. La responsabilidad personal. Porque los israelitas tenían más bien un concepto de la responsabilidad colectiva. Lo hemos hecho todo mal, o todos lo hemos hecho mal, o todos lo hemos hecho bien. Pero eso de que cada uno tiene que aguantar su propio palo, eso no lo tenían claro. Ezequiel sí. Ezequiel habla mucho de la responsabilidad individual. La gente se sentía castigada por los pecados de sus padres y decían un refrán: los padres comieron los agraces y los hijos sintieron la dentera. Pero Ezequiel dice que eso es intentar olvidar la propia responsabilidad y renunciar a lo único que puede conducir a la salvación, el arrepentimiento. Por eso insiste en la moral individual. El que peque, ese morirá. Después de la caída de Jerusalén, el mensaje de Ezequiel es consolador. Ve un campo de huesos secos y dice: esos huesos secos revivirán. ¿Y quiénes son esos huesos secos? Pues todo el pueblo de Israel, que parece ya no un cadáver, sino huesos secos, que eso dice, ¿cómo va a revivir? Pues revivirá. Y ese es el gran anuncio de Ezequiel. También anuncia una nueva alianza, porque Dios va a crear un corazón nuevo y no habrá que temer nada, porque Dios será el pastor de su pueblo. Israel y Judá serán una sola nación, el templo será reconstruido, el desierto se volverá un vergel, la gloria de Dios habitará en su pueblo. Bueno, esos son algunos rasgos de Ezequiel. Otro gran profeta de esta época es el segundo Isaías. Los oráculos de los capítulos 40 a 55 de Isaías nos muestran a un autor de una personalidad, una mentalidad teológica y una situación muy diferente a las del autor de los capítulos precedentes. A este autor desconocido se le da el nombre de Deutero-Isaías o segundo Isaías. Por tanto, el Deutero-Isaías, el segundo Isaías, es un profeta muy posterior al primer Isaías, 2 siglos posterior, no 3, 2 siglos posterior al primer Isaías. En este segundo Isaías, que no sabemos cómo se llamaba, descubrimos la esperanza de un pueblo
que anhela un nuevo éxodo y que ve a Ciro como el Salvador. Ciro es el rey de Persia. ¿eh? Ve a Ciro, rey de Persia, como el Salvador enviado por Dios para que su pueblo pueda encontrar la liberación. El mensaje de Isaías, del segundo Isaías, es consolador, hasta el punto que esta parte del libro de Isaías ha dado en llamarse libro de la consolación. La insistencia en la unicidad de Dios, creador de todas las cosas, y la vaciedad de los ídolos será una de las características más importantes de este profeta. Cuando Ciro permitió la vuelta de los desterrados, Ciro el rey persa, insisto porque si no se lo perdí. Cuando Ciro el rey persa permitió la vuelta de los desterrados, el profeta vio que las esperanzas de los judíos eran menos grandes de lo que parecían y empezó a hablar de un pequeño resto salvado y de un personaje misterioso llamado el siervo de Yahvé, por el que llegará la salvación a todos los hombres. Evidentemente, nosotros vemos en él a Jesucristo. Recientemente se ha propuesto que tal vez este profeta haya que situarlo un poco tiempo después, ya en tiempos de Darío. Bueno, aquí en la hoja os añado otras cosas importantes, os añado una lista de los reyes del imperio neobabilónico para que en las narraciones os podáis orientar, un mapa tomado de la introducción crítica al Antiguo Testamento. Se han quedado las letras muy chicas, pero es un mapa muy bueno, está muy bien hecho. No tiene colores ni nada de eso, es muy sobrio, pero tiene muy bien las localizaciones. ¿eh? Y también os pongo una pequeña nota sobre Nabónido, que ya no me da tiempo a leerla porque se me ha pasado el tiempo con creces. Así es que la veis vosotros luego después aquí en vuestros papeles. Y nada más que espero que este texto sobre el exilio os haya sido verdaderamente ilustrativo. Hasta la próxima clase.